bienvenidos a esta emisión de la estrategia Aprende en Casa 2 para el ciclo escolar 2020-2021. Yo soy Nadia Jiménez y hoy los invito a seguir trabajando con este modelo que llamamos híbrido, que aprovecha algunos recursos de la educación a distancia y los combina con los del salón de clases. Y para dirigir la sesión se encuentra con nosotros la profesora Leslie Lozano. Muchas gracias, Nadia. Un gusto estar con ustedes y ser partícipe de su aprendizaje. Yo soy la maestra Leslie Lozano y les invito a ponerse cómodos y poner su máxima atención y esfuerzo. ¿Listas y listos? La sesión de hoy se llama Érase una vez un narrador. Y como ya se imaginarán, la dedicaremos a aprender más sobre los diferentes tipos de narradores que se utilizan en los subgéneros narrativos que han visto en los temas anteriores. El propósito es que puedan identificar a los distintos narradores en cualquier texto literario y que puedan entender cuál es su función. En la sesión anterior aprendieron sobre las características de los diversos personajes de los subgéneros narrativos del cuento, para poder identificar cuál es el papel que juegan a partir de esto. Y ahora veremos las características de los narradores y cómo se presentan en el discurso. Los materiales que vamos a utilizar hoy para poder alcanzar nuestro propósito son los siguientes: cuaderno, pluma o lápiz. En sus cuadernos pueden registrar las dudas que les vayan surgiendo durante la clase y estas las podrán resolver al consultar sus libros de texto o al reflexionar en torno a los retos propuestos. Y si tuvieran algún tipo de problema técnico o personal, o si por cualquier razón no pudieran ver la sesión completa, o si les gustó tanto que tienen muchas ganas de volverla a ver, recuerden que las estarán repitiendo. Muy bien, para empezar a entrar en el tema, les invito a ver la siguiente diapositiva sobre los 3 tipos de narradores que veremos. Lean con mucha atención. Como observaron, hay 3 narraciones breves y cada una de ellas está contada por un narrador distinto. ¿Qué te pareció, Nadia? ¿Pudiste identificar qué tipos de narradores son? ¿Puedes mencionar al menos uno? Uy, creo que no. O sea, sí me doy cuenta de que son distintos, pero no sabría decir bien a bien por qué o qué los distingue. No te preocupes y no se preocupen ustedes tampoco. Para esto estamos aquí. Hoy aprenderán a identificar cuáles son los diferentes tipos de narradores que se presentan en los distintos subgéneros narrativos. Al momento de contar historias, ya sean reales o ficticias, no solo importa cómo es el mundo que se describe y los acontecimientos que ocurren en él. La forma en la que se recurre a la figura del narrador también resulta crucial, incluso cuando pudiera parecer que este no es parte de la narración en sí. Para ver si entiendo, ¿qué no es lo mismo que te cuente algo una persona que estuvo allí que una persona a la que alguien más se lo contó? Algo así, más o menos. Mira, para saber más sobre los diversos narradores que se presentan en los subgéneros narrativos, los invito a que veamos juntos el siguiente video. Bienvenidos a otra emisión de Cocina de Autor. En su sección ¿Qué dijo? El tema de hoy es tipos de narradores en diversos subgéneros narrativos. ¿Qué hace un narrador? ¿Es lo mismo el narrador que el autor de un texto? Quédese para conocer las respuestas. Los concursantes son escritora y dramaturga británica, especializada en el subgénero policíaco. Ella es Agatha Christie. Médico y escritor de una gran diversidad de tipos de textos. Autor de las aventuras de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. ¿Listos? ¡Comenzamos! Primera pregunta. ¿Qué hace un narrador? A. Ayuda al protagonista. B. Cuenta la historia. C. Observa los hechos. Sir Arthur, ¿cuál es la opción correcta? Cuenta la historia. ¡Perfecto! Un punto para usted. Siguiente.
¿Es lo mismo el narrador que el autor de un texto? Claro que no. El narrador es una figura, una voz, una suerte de personaje creado por el autor para que narre la historia. Bien contestado. Siguiente. Omnisciente, testigo y protagonista son tipos de A. Narradores. B. Personajes. C. Historias. ¿Narradores? Un punto más para Agatha Christie. Ahora les presentaremos fragmentos de textos narrativos y tendrán que identificar el tipo de narrador. Sintió de pronto que la sonrisa se le borraba, se fundía, se doblaba sobre sí misma como una cáscara blanda, como la cera de un cirio fantástico que ha ardido demasiado tiempo. Y ahora se apaga, y ahora se derrumba. ¿De qué tipo de narrador se trata? A. Protagonista. B. Testigo. C. Omnisciente. Omnisciente. Esa respuesta es correcta. Este tipo de narrador ve y sabe todo lo que sucede en la historia y con los personajes, tanto lo que viven como lo que sienten. Siguiente fragmento. Me extrañó que mis palabras solo sirvieran para irritar a la señorita Price Riley. Me dijo que aquello le parecía muy extraño y que se asombraba de que yo no compartiera su opinión. Es un narrador protagonista, el pastor Clement Lenard, de mi novela Muerte en la Vicaría. ¡Correcto! Lo que más me gusta de este tipo de narrador es que construye un espacio narrativo más íntimo. Emplea la primera persona y con esta visión parcial juzga, actúa y tiene opiniones sobre los hechos y personajes que aparecen. Ahora el último fragmento. Holmes no era un hombre de vida desordenada, modesto en su manera de ser, regular en sus costumbres. Rara vez se acostaba después de las 10 de la noche. Al levantarme, había salido ya de casa después de haber tomado su desayuno. ¿Qué narrador es? Oh, testigo. Es mi querido Watson en Estudio en Escarlata. ¡Bien contestado! Este narrador fue mi fiel compañero en las aventuras de Sherlock que escribí, pues es un espectador de primera mano de los hechos, pero no sabe qué piensa el protagonista ni conoce su proceso de razonamiento, lo cual le permite, igual que al lector, asombrarse de cómo se resuelven los crímenes. Han sido todas las preguntas. Y el ganador es... ¡Es un empate! Han ganado un viaje a la ciudad de Comala, recreada por el escritor mexicano Juan Rulfo. En ella disfrutarán de la hospitalidad de sus muertos y, bueno, técnicamente ustedes también lo están. Bueno, de todas maneras, ¡felicidades! Ha sido todo por hoy. Los esperamos en la siguiente emisión de Cocina de Autor en su sección ¿Qué dijo? Recuperemos conocimientos. Como pudieron observar, un narrador nos ayuda a contar la historia. Además, existen diferentes tipos de narradores, los cuales podemos identificar de acuerdo con sus características. Dichos narradores son: omnisciente, ve y sabe todo de la historia. Testigo, es un espectador de primera mano de los hechos y no sabe lo que conoce el protagonista. Protagonista, narra en primera persona, juzga, actúa y tiene opiniones sobre los hechos y personajes. A ti, Nadia, si tuvieras que narrar una historia, ¿qué tipo de narrador te gustaría ser? Creo que omnisciente. Se oye bien eso de verlo y saberlo todo, ¿no? ¿Quién sabe? La literatura nos enseña varios ejemplos de que luego saber demasiado puede ser muy pesado, mucha responsabilidad. Pero esa es otra historia, que como dice Michael Ende en su novela La historia interminable, tendrá que ser contada en otra ocasión. Ahora, a los narradores les propongo un reto.
Pregunten a la familia si pueden mencionar al menos un cuento u obra literaria por cada uno de los tipos de narradores que se presentan aquí. Además, pregunten si tuvieran que escribir un cuento sobre su vida, ¿cuál tipo de narrador elegirían y por qué? Sabemos que es complicado poder distinguir los diversos tipos de narradores y podríamos llegar a confundirnos, ya que todos cumplen con la función de contar la obra, pero son los pequeños detalles los que los diferencian. Ahora, para que les quede más claro cuáles son las características de un narrador protagonista, los invito a escuchar el siguiente fragmento de la obra literaria Drácula, del escritor irlandés Bram Stoker. Pongan mucha atención. Averigüé que mi posadero había recibido una carta del conde ordenándole que asegurara el mejor lugar del coche para mí. Pero al inquirir acerca de los detalles, se mostró un tanto reticente y pretendió no poder entender mi alemán. Esto no podía ser cierto, porque hasta esos momentos lo había entendido perfectamente. Ya que había respondido a mis preguntas exactamente como si las entendiera, él y su mujer, la anciana que me había recibido, se miraron con temor. Él murmuró que el dinero le había sido enviado en una carta y que era todo lo que sabía. Cuando le pregunté si conocía al conde Drácula y si podía decirme algo de su castillo, tanto él como su mujer se negaron simplemente a decir nada más. Era ya tan cerca la hora de la partida que no tuve tiempo de preguntarle a nadie más, pero todo me parecía muy misterioso y de ninguna manera tranquilizante. Unos instantes antes de que saliera, la anciana subió hasta mi cuarto y dijo con voz nerviosa: ¿Tiene que ir? Oh, joven señor, ¿tiene que ir? Estaba en tal estado de excitación que pareció haber perdido la noción del poco alemán que sabía y lo mezcló todo con otro idioma del cual yo no entendí ni una palabra. ¿Notaron la función del narrador protagonista y cuáles son sus características? Para tenerlo más claro, vamos a la siguiente información. Narrador protagonista. Participa como personaje central en la historia. Conoce muchas cosas, personas o situaciones otras y las va descubriendo, aunque no siempre tiene el conocimiento de todo. Utiliza la voz narrativa en primera persona. Yo digo que, nosotros creemos que, yo pienso que, nosotros sentimos que. ¿Ya va quedando más claro? Con el video y con esta explicación, ¿por qué el narrador de Drácula es el protagonista? ¿Recuerdan alguna narración con este tipo de narrador? Vayan pensando y anotando en su cuaderno. Y al final haremos una recapitulación. Ahora escuchemos un fragmento de uno de los cuentos más famosos de los hermanos Grimm, Rumpelstiltskin, el cual les ayudará a distinguir las características del narrador omnisciente. Cuentan que en un tiempo muy lejano, el rey decidió pasear por sus dominios, que incluían una pequeña aldea en la que vivía un molinero junto con su bella hija. Al interesarse el rey por ella, el molinero mintió para darse importancia. Además de bonita, es capaz de convertir la paja en oro hilándola con una rueca. El rey, francamente contento con dicha cualidad de la muchacha, no lo dudó ni un instante y la llevó con él a palacio. Una vez en el castillo, el rey ordenó que condujesen a la hija del molinero a una habitación repleta de paja, donde había también una rueca. Tienes hasta el alba para demostrarme que tu padre decía la verdad y convertir esta paja en oro. De lo contrario, serás desterrada. La pobre niña lloró desconsolada, pero he aquí que apareció un estrafalario enano que le ofreció hilar la paja en oro a cambio de su collar. La hija del molinero le entregó la joya y ¡sí, sas, sí, sas! El enano hilaba la paja que se iba convirtiendo en oro en las canillas, hasta que no quedó ni una brizna de paja y la habitación refulgía por el oro.
Cuando el rey vio la proeza, guiado por la avaricia, espetó: «Veremos si puedes hacer lo mismo en esta habitación». Y le señaló una estancia más grande y más repleta de paja que la del día anterior. ¿Cómo es el narrador? ¿Pudieron identificar que sabe todo de la historia? ¿Qué frases o palabras usó el narrador que probablemente no sabría el narrador protagonista? Para que nos quede más claro, vamos a leer más información acerca de cómo se comporta un narrador omnisciente. Leamos. Narrador omnisciente. Está fuera de la historia, es decir, no es protagonista. Conoce todos los detalles. Ello incluye lo que ven, sienten, piensan o imaginan los personajes. Es posible que sepa cuestiones del pasado, presente o futuro, que no sabe ni sabrá el protagonista de la historia. En general, utiliza la voz narrativa en tercera persona. Él dice que, ella siente que, ellos piensan que, ellas hacen. A partir del video y de esta descripción, pudieron entender con más claridad el por qué el narrador de Rumpelstiltskin es omnisciente. ¿Recuerdan alguna narración con este tipo de narrador? Para terminar, veremos cómo son las características del narrador testigo, con base en la verdad sobre el caso del señor Valdemar. El más imperceptible signo de vitalidad había cesado en Valdemar. Seguros de que estaba muerto, lo confiábamos ya en los enfermeros, cuando nos fue dado observar un fuerte movimiento vibratorio de la lengua. La vibración se mantuvo aproximadamente durante 1 minuto. Al cesar de aquellas abiertas e inmóviles mandíbulas, brotó una voz que sería insensato pretender describir. Es verdad que existen 2 o 3 epítetos que cabría aplicarle parcialmente. Puedo decir, por ejemplo, que su sonido era áspero y quebrado, así como hueco. Pero el todo es indescriptible, por la sencilla razón de que jamás un oído humano ha percibido resonancias semejantes. 2 características, sin embargo, según lo pensé en el momento y lo sigo pensando, pueden ser señaladas como propias de aquel sonido y dar alguna idea de su calidad extraterrena. En primer término, la voz parecía llegar a nuestros oídos, por lo menos a los míos, desde larga distancia o desde una caverna en la profundidad de la tierra. Segundo, me produjo la misma sensación, temo que me resultara imposible hacerme entender, que las materias gelatinosas y viscosas producen en el sentido del tacto. He hablado al mismo tiempo de sonido y de voz. Quiero decir que el sonido consistía en un silabeo clarísimo, de una claridad incluso asombrosa y aterradora. El señor Valdemar hablaba y era evidente que estaba contestando a la interrogación formulada por mí unos minutos antes. Como se recordará, le había preguntado si seguía durmiendo y ahora escuché: sí, no, estuve durmiendo y ahora estoy muerto. Seguía en todo sentido como lo he descrito antes, salvo que el espejo no proporcionaba ya pruebas de su respiración. Fue inútil que tratáramos de sangrarlo en el brazo. Debo agregar que este no obedecía ya a mi voluntad. En vano me esforcé por hacerle seguir la dirección de mi mano. La única señal de la influencia hipnótica la constituía ahora el movimiento vibratorio de la lengua cada vez que volvía a hacer una pregunta a Valdemar. Se diría que trataba de contestar, pero que carecía ya de voluntad suficiente. Permanecía insensible a toda pregunta que le formulara cualquiera que no fuese yo, aunque me esforcé por poner a cada uno de los presentes en relación hipnótica con el paciente. Creo que con esto he señalado todo lo necesario para que se comprenda cuál era la condición del hipnotizado en ese momento. Escalofriante, ¿verdad? ¿Qué aspectos reconocieron del narrador testigo? Para tener más claridad acerca de este tipo de narrador, vamos a leer la siguiente información. Narrador testigo.
está dentro de la historia y participa en ella, pero no como personaje principal, sino como observador. Conoce cierta información y otra que ignora. Utiliza la voz narrativa en tercera persona, pero su percepción del entorno es limitada, ya que no sabe lo que los otros personajes piensan o sienten, a menos que se lo comuniquen o lo descubra. A partir de lo que vieron y luego leyeron, es posible identificar al narrador testigo, que, en el caso del video, observan las horas finales del señor Valdemar. A ver, déjeme ver si entendí. ¿El narrador protagonista es el que cuenta lo que le pasó, como en Drácula? ¿O como en el diario de Ana Frank, que ella misma va contando lo que vive y siente mientras está escondida con su familia, intentando escapar de los nazis en la Segunda Guerra Mundial? Luego, el narrador omnisciente es el que sabe todo, como en Rumpelstiltskin o en Orgullo y Prejuicio, donde la narradora nos presenta a Elizabeth Bennet y el señor Darcy, dos personajes muy inteligentes pero muy tontos a la hora de reconocer su amor. Por último, el narrador testigo está en la historia, pero no como protagonista, sino como observador, como en La verdad sobre el caso del señor Valdemar y en Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro, donde el pueblo de Ixtepec cuenta la historia de la Guerra Cristera. Muy bien, Nadia, ya te quedó muy claro. ¿Y a ustedes también? Recuerden que el narrador es la voz que cuenta al lector lo que va sucediendo en el transcurso de la trama. Además, presenta a los personajes y sitúa la acción o secuencia de los acontecimientos en un espacio y en un tiempo determinado. Obviamente, al contar lo que pasa, a quién le pasa, cómo le pasa y cuándo, el narrador cumple una parte fundamental dentro de un cuento u obra literaria. Seguramente ya también han identificado a esos narradores en películas, series, obras de teatro u otras representaciones donde hay un narrador. Es momento de atender el reto a leer textos en los que identifiquen al narrador. Así que, vamos a leer. No lo van a creer, dirán que soy un tonto, pero de chico mis ilusiones eran volar, hacerme invisible y ver películas en mi casa. Me decían, espérate que venga la televisión, será como un cine en tu cuarto. Ahora ya estoy grande y me río de todo eso. Claro, hay televisores por todas partes y sé que nadie puede volar a menos que se suba a un aeroplano. La fórmula de la invisibilidad aún no se descubre. ¿Qué tipo de narrador es y cómo lo sabemos? ¿Qué será? ¿Qué será? Piensen y anoten en sus cuadernos. También está este otro. Vean qué tipo de narrador es y qué aspectos pueden observar de él. Estudien Escarlata. El suceso tuvo lugar en un instante, tan breve que ni tiempo me dio a cobrar conciencia cabal de lo ocurrido. Conservo en la memoria la viva imagen de aquel momento. La expresión de triunfo de Holmes y la faz furiosa, atónita del hombre, fijos los ojos en las brillantes esposas que, como por arte de encantamiento, habían ceñido de pronto sus muñecas. ¿Ya vieron? Ahora leamos nuestro último extracto, que seguramente ya sabrán cuál es, pero nunca está de más visitar este texto clásico. Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río, sin tener nada que hacer. Había echado un par de ojeadas al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos?, se preguntaba Alicia. Como observaron, los narradores le dan una intención y lectura distinta a los textos narrativos, y es por eso que es importante que los identifiquen. Claro, con estos 3 textos queda muy claro. Y si quisieran seguir leyendo y reconociendo a los narradores, les recomiendo algunas lecturas que les ayudarán a clarificar todavía mejor los distintos tipos de narradores. La novia de mi hermano, de Gerardo Meneses. El sabueso, de los Baskerville, de Arthur Conan Doyle. El principio del placer, de José Emilio Pacheco. Rebelión en la granja, o 1984, de George Orwell. Viaje al futuro, relatos de ciencia ficción, una compilación
de Agustín Sánchez Aguilar y más libros que pueden encontrar en los libros de Al Rincón. Finalmente, ¿recuerdan los 3 extractos de texto de los narradores al principio de la sesión? Ahora seguramente ya pueden identificarlos, así que se los mostramos nuevamente para que los identifiquen. Ah, bueno, sí. Ya así con tanta explicación y ejemplo, suena muy fácil. Sobre todo, si no lo sabemos, ya sabemos a qué ejemplos podemos acudir para acordarnos. ¿Verdad que sí? No olviden tener en cuenta cuando lean textos narrativos que quien nos cuenta la historia es de suma importancia. Muy bien, seguramente ya tienen las respuestas. Como observaron, en esta sesión hemos ido explicando los tipos de narradores que se usan para los subgéneros narrativos, como el omnisciente, el testigo y el protagonista. Y al mismo tiempo aprendimos a identificar algunas de sus características por medio de ciertas obras literarias que los utilizan como recurso narrativo. Les sugiero ampliar la información del tema consultando su libro de texto para que puedan integrar y complementar lo que vimos aquí. También los invito a comentar con su familia cuál ha sido su tipo de narrador favorito y cuál es el nombre de la obra literaria en la que aparece. Si ellos no saben de qué narrador se trata, ustedes después de esta sesión seguramente sí. ¡Adelante! Claro que sí, maestra Leslie. Ahora hemos terminado, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos veremos pronto. ¡Hasta la próxima!